En aquel tiempo Jesús propuso esta parábola a la gente. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras la gente dormía, un enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Cuando empezaba a verdear y se formaba la espiga, apareció también la cizaña. Entonces fueron los criados a decirle al amo: «Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde sale la cizaña?». Él les dijo: «Un enemigo lo ha hecho». Los criados le preguntaron: «¿Quieres que vayamos a arrancarla?». Pero él les respondió: «No, que podríais arrancar también el trigo. Dejadlos crecer juntos hasta la siega, y cuando llegue la siega diré a los segadores: arrancad primero la cizaña y atadla en gavillas para quemarla, y el trigo almacenadlo en mi granero». Les propuso esta otra parábola. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno siembra en su huerta. Aunque es la más pequeña de las semillas, cuando crece es más alta que las hortalizas. Se hace un arbusto más alto que las hortalizas y vienen los pájaros a anidar en sus ramas. Les dijo otra parábola. El reino de los cielos se parece a la levadura. Una mujer la amasa con 3 medidas de harina y basta para que todo fermente. Jesús expuso todo esto a la gente en parábolas, y sin parábolas no les exponía nada. Así se cumplió el oráculo del profeta: abriré mi boca diciendo parábolas, anunciaré los secretos desde la fundación del mundo. Luego dejó a la gente y se fue a casa. Los discípulos se le acercaron a decirle: acláranos la parábola de la cizaña en el campo. Él les contestó: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del tiempo y los segadores los ángeles. Lo mismo que se arranca la cizaña y se quema, así será el fin del tiempo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los corruptores y malvados y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Vamos a intentar entender qué nos dicen las lecturas de hoy y vamos a intentar también hacer una pequeña transposición al momento que estamos viviendo del Mundial, si algo tiene que ver todo esto con lo que estamos esperando ganar esta noche. ¿Qué viene Jesús a hacer? Porque a veces cuesta entender un poco a Jesús. Por ejemplo, Jesús habla muchas veces en esta parábola del reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Parece que la palabra reino nos tiene que ver con la política, ¿no? Y parece que el reino de Dios pues será una especie como de poder de la Iglesia. El reino de Dios es Jesús. Ese es el reino de Dios. ¿Y qué es Jesús? Jesús es Dios y hombre, pero en cuanto a hombre es perfectamente hombre. Es decir, no carece de nada que sea propiamente humano. Por eso la mejor definición de lo que es un ser humano es Jesús. Y no es ninguna casualidad. Cuando el ser humano quiso ser humano sin Dios, ¿qué pasó? Empezó el pecado original. ¿Y qué hizo Dios para intentar remediarlo? Mandar a su Hijo para que asumiese un ser humano como nosotros. ¿Por qué? ¿Para qué? Para enseñarnos a ser hombres y mujeres. Para enseñarnos qué es un ser humano. Por tanto, el reino de Dios, cuando está hablando las parábolas del reino de Dios, está hablando de la humanidad, de la perfecta humanidad, de cómo ser perfectamente hombres y mujeres. Eso no quiere decir que tengamos que imitar a Jesús en todo lo que Él hace, porque Jesús vivió hace mucho tiempo y en un lugar muy lejos. No, la humanidad se puede desarrollar de muchas maneras. Para empezar, Jesús no era mujer. Y obviamente la mujer tiene el mismo rango de humanidad que el hombre. Y sin embargo podemos ver en Jesús la perfecta humanidad, tanto del hombre como de la mujer. Luego no se trata de imitar al mínimo detalle, sino de entender qué es lo que nos quiere decir Jesús. El siglo pasado, en el siglo XX,
muchas filosofías y muchas personas, muchos políticos, intentaron la humanidad sin Jesús. Dijeron, vamos a intentar ser plenamente hombres sin Jesús. Es un poco como el pecado original del principio de los siglos, pero con un lavado de cara. Ya no nos enfrentamos a Dios, aparentemente, claro. Aparentemente, porque en el fondo Jesús ha venido a decirnos, sin mí no sabéis hacerlo. Es la primera lectura, que es muy bonita, del profeta de la sabiduría, ¿no? Cuando dice, tú demuestras tu fuerza a los que dudan de tu poder total y reprimes la audacia de los que no lo conocen. Cuando, por ejemplo, los comunistas intentaron explicar el ser humano solamente desde las categorías históricas, como una lucha de clases, como la única manera de progresar era mediante la lucha de clases, y sin entender que el ser humano tenía una parte espiritual, ¿qué pasó? Ya lo sabemos. Cuando todo lo contrario, el capitalismo intenta entender el ser humano solamente desde el confort, solamente desde el bienestar, solamente desde compra cosas. Cuando estés mal, vete a una tienda y cómprate el último vestido, intentando explicar cómo es el ser humano. ¿Qué pasó? Pues ahí lo tienen. Esto es actual. El comunismo ya se ha quedado atrás. Ya nos hemos dado cuenta de que no funciona. Esto todavía seguimos engañados. Y ahí tenemos los más jóvenes con miles de cosas, miles de aparatos y deseando morirse. Cuando 2 siglos antes un señor que se llama Comte dijo, hombre, no, lo que tenemos que ser es buenos, tenemos que hacer el bien a todo el mundo. El ser humano no necesita a Dios, nos basta a nosotros mismos, vamos a ser nosotros buenos. Y creó lo que se llama el altruismo, ser buenos con todo el mundo. La mayor de las herejías que pueda haber, porque el ser humano no puede ser bueno si no da a Dios. Por eso Jesús lo explica de una manera como muy sencilla, intentando explicar las cosas para niños, con parábolas. Y les dice, no seas tonto, Comte, que hay un enemigo que siembra el mal. Y ese mal es poderoso, y ese mal es real. Bueno, pues arranquemos el mal, dicen los discípulos. No se puede arrancar el mal, porque convive con el bien. Porque si arrancásemos el mal, como a veces queremos, ¿no? ¿Por qué Dios permite el mal en el mundo? Porque si arrancásemos el mal no quedaba nadie en esta tierra. Nadie. Todos tenemos un principio de mal en nuestro corazón. Luego dice muy sabiamente, ¿cómo se llega a la verdadera humanidad? Dejando que el bien y el mal convivan y que vayan creciendo. Porque a la vez que crece el mal también puede crecer el bien. Y puede hacerse más fuerte, y podemos arrancar también las malas hierbas. Ya veréis que parece que el bien es tan pequeño, hay tan pocas personas que hacen el bien, todo está corrupto. Eso le dijeron a Madre Teresa de Calcuta. Una vez estaba en Calcuta y había una familia que le invitó a comer a Madre Teresa. Y la hija, que era joven, y cuando uno es joven es muy arrogante porque se cree que puede salvar el mundo él solo, le dijo a Madre Teresa de Calcuta, es que hay demasiada corrupción en Calcuta. Y dijo Madre Teresa, ya, sí, bueno, pero las autoridades también nos ayudan. Pero es que, Madre, es imposible porque siempre al final hay un agujero donde se va todo el dinero, se lo llevan todos ellos. Bueno, a nosotros nos dan dinero, decía Madre Teresa, hasta que ya la chica se enfadó con la santa como si fuese tonta y le dijo, Madre Teresa, usted no sabe la corrupción que hay aquí. Y a Madre Teresa de Calcuta le miró a los ojos a la chica y le dijo, claro que lo sé que hay corrupción, pero yo he decidido solamente ver lo bueno. Y la calló. Claro que hay bien en el mundo, es una levadura muy pequeña, pero esa levadura se mete en la masa, como dice Jesús, y hace crecer la masa. Esos son los santos. Y Madre Teresa de Calcuta dijo que su trabajo era una gota en el océano, pero menos mal que está esa gota en el océano, porque es mucho más que una gota en el océano. Porque ella sabía que su trabajo no era el altruismo de Comte, era poner a Dios en medio de este mundo, era creerse en el Evangelio, era creerse que solamente Jesús nos enseña a ser verdaderamente seres humanos. Miren, solamente hay 2 opciones. O ser verdaderamente hombres con Cristo, o si quitamos a Cristo, es inhumano. Y alguno podrá decir, bueno, es que así
no se puede dialogar con nadie. Esto es como muy talibán, ¿no? Es o Cristo o nadie. Pues sí. Sin mí no podéis hacer nada. Y de esta verdad, la humanidad tiene que convencerse. Y cada uno de nosotros tenemos que convencernos. Y si no nos convencemos antes, pues sufriremos hasta que después nos convirtamos. Como humanidad y también como seres humanos. ¿Y qué tiene que ver todo esto con el fútbol? ¿Podrá pensar alguno? Pues lo mismo, no estamos hablando de ser santos en una vitrina, estamos hablando de ser humano. Y un ser humano juega al fútbol y juega al tenis, como el otro día les dije, creo que la serie de Rafa es de las cosas más bonitas que he visto últimamente, ejemplos de humanidad. Pues lo que ha pasado con la selección española, a mi modo de ver, no es una casualidad. Ninguno de los jugadores de la selección española está entre los máximos goleadores. ¡Qué casualidad! ¿Por qué? Porque el seleccionador, que es cristiano y ha dicho que reza todos los días, ha conseguido hacer un equipo. ¿Qué es lo que Jesús quiere hacer de nosotros? ¿Cómo? La Iglesia. ¿Qué es la Iglesia sin un equipo? Donde cada uno tiene su posición y donde cada uno tiene su importancia. ¿Qué es más importante, el delantero o el portero? Pues ambos. Y no hay estrellas. A veces decimos, bueno, viene el Papa y nos vamos todos a Madrid porque vamos a ver al Papa. Pero el Papa no está en el día a día. Si el párroco florentino no viene a celebrar, pues viene el cojo si está. Pero si no, ¿qué? Necesitamos a todos los del equipo. Y eso lo ha conseguido hacer una persona que tiene una idea cristiana de la vida, que ha dicho que todos los días nada más levantarse, ¿qué es lo que hace? Dar gracias. Oye, qué curioso, que el equipo que ha llegado a la final y que esperemos que gane, dice que lo primero que hace, nada más levantarse todas las mañanas, es dar gracias por todo lo que Dios le ha dado. Dar gracias por ser humano. Y lo segundo que pide no es ganar el mundial, porque dice, el otro también tiene igual o posibilidades y de derecho que yo. No, dice, dame la posibilidad de pelear, de luchar. ¿Contra quién? Contra el enemigo, porque sabe que hay enemigos. No es tonto el entrenador. La mentalidad cristiana, que sabe que tenemos que luchar contra un enemigo y que sabe que la manera de ganar no son estrellas, sino hacer un equipo y la humildad. Partir desde abajo, trabajar durante 4 años. Cuando le hacen entrevistas te dicen, lo que hace 4 años comenzamos a hacer, claro, para ganar el partido de esta noche hay que empezar 4 años antes a trabajar. Si yo quiero que algo tenga éxito humanamente hablando, tengo que luchar, tengo que pelear, poniendo a Dios en medio, pidiéndole a Dios que me dé salud para pelear, no diciéndole que me haga Él las cosas, pero dándole gracias por todo lo que me ha dado, especialmente la salud. Luego, no es una casualidad que un entrenador expresamente cristiano, sin miedo a decir que es cristiano, haya llevado a este equipo a la final, sin grandes estrellas, con una mentalidad de equipo, sabiendo que hay un enemigo, dando gracias por todo lo que hay. Fijaros una cosa también que es muy interesante, cuando han intentado dividir, porque los periodistas siempre intentan dividir para crear confusión y tener morbo, él ha sabido parar las críticas. ¿Qué pasa con este jugador? Que parece que no juega, que parece que no rinde. Este jugador está jugando muy bien, con pelota y sin pelota. Eso es lo que hace Jesús con nosotros. Jesús nos defiende. Lo ha dicho en la primera lectura también, cuando dice que tiene misericordia con nosotros, que en el pecado das lugar al arrepentimiento. No pasa eso cada vez que vamos al confesionario, es que lo he hecho mal. Venga, no pasa nada, tú puedes, tú tienes fuerza, sigue para adelante. Sigue con este proyecto de familia, sigue con este proyecto de trabajo, sigue con este proyecto. Eso es un buen entrenador. Ese es Jesús. Es que Jesús es el mejor entrenador. Por eso lo hemos dicho antes, en la medida en que nosotros de alguna manera hacemos nuestra la humanidad de Cristo. Es que Jesús no era entrenador de fútbol, claro, ya lo hemos dicho, es que no hay que pedir a Jesús que nos dé la comida de biberón, ya somos mayores, tenemos que ser capaces de entender cómo soy un buen marido, cómo soy una buena esposa, cómo soy un buen padre, madre, abuelo, abuela, ciudadano.
Todo porque Jesús es el perfecto modelo de humanidad. Él es el reino de Dios. Y las parábolas que Él nos enseña hoy precisamente nos vienen a decir: cuenta conmigo, porque si no cuentas conmigo te saldrá mal. Hay veces que a mí me cuesta entender, o por lo menos me planteo, si todas las personas que han intentado hacer el bien a la humanidad lo han hecho con orgullo o sin orgullo. Es decir, cuando han intentado desarrollar un humanismo, ¿lo han hecho en contra de Dios con orgullo? ¿O no? ¿Lo han hecho con toda su buena intención, sin enfrentarse al cristianismo, pero al final les ha salido mal? Miren, pues no lo sé, no puedo dar la respuesta. Solo Dios puede juzgar a todos esos que han hecho esos buenos intentos, como Comte, el bueno de Comte, que era tonto al final, con perdón. Pero es que no hay nada más, me parece, tonto que no mirar hacia atrás y no darnos cuenta de lo que no ha funcionado, que para algo nos ha dado Dios la inteligencia. Y deberíamos de aprender de los que van por detrás y decir qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Igual que hoy y ayer y anteayer han estado los equipos mirando al otro equipo diciéndole: oye, ¿qué le funciona a este que le ha hecho finalista del Mundial? Pues nosotros hacemos lo mismo, analizamos los datos, que para algo Dios nos ha dado inteligencia, y entonces sí, no seamos orgullosos y aceptemos que hay una manera de ser humano, que hay una manera de ganar, que hay un buen entrenador y que hay mucha ingenuidad, cuando no soberbia, de no querer aceptar quién es el único entrenador que funciona bien en nuestras vidas, y ese es Cristo. No me digan que no se puede aplicar lo que Cristo dice a todas las facetas de nuestra vida, ya sea el tenis, ya sea el fútbol, ya sea la cocina, ya sea el cómo hacer amigos, ya sea el cómo llevar el pueblo, ya sea el cómo cualquier cosa. Si miramos a Cristo y nos inspiramos en Él. Que no lleguemos al cielo y nos diga el Señor: no sé si eras ingenuo o es que eras obstinado, pero tenías 1000 maneras de entender cómo dar éxito a tu vida. Que esta tarde, si es posible, ganemos, pero que sobre todo ganemos el partido de la vida con el tan buen entrenador que tenemos. Que así sea.